Hoy día tendríamos, bueno, un saludo a todos mis queridos hermanos. Tendríamos el estudio número 29. Estamos en el último capítulo de Efesios, capítulo 6. Uno de los capítulos más interesantes porque trata sobre la armadura de Dios. Y la armadura de Dios la vamos a ver de una manera bien detalladita. Entonces, vamos a empezar. Efesios, entonces, estudio número 9. Y como siempre, claro que estamos bajo la dirección del Ministerio de Bethesda, de allá de Estados Unidos, con el pastor Ronald, que siempre tengo contacto con él. Y como dice, Dios es bueno y siempre es bueno. Vamos a ir viendo entonces la serie del libro de Efesios, el estudio número 29. Vamos a leer los versículos que van a ser la base de nuestra conversación hoy día, ¿verdad? Que son Efesios 6 del 10 al 12. Son tres versículos más que vamos a ver hoy día. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de seguir adelante, esta es una de las revelaciones más significativas de la Biblia, porque aquí nos abre al mundo espiritual y lo que ocurre en el mundo espiritual, que es un mundo espiritual, que es un mundo tan real como el mundo físico, pero no visible a nuestros ojos. Entonces, Pablo habla de que existen ciertas cosas que están combatiendo o se están moviendo, existe una estructura jerárquica, existen estructuras de gobernanza, de gobiernos, de estructuras de distinto tipo. Entonces, vamos a ir adelante. Dice, estos pasajes constituyen una de las revelaciones más significativas en lo referente al mundo espiritual y a los seres que lo habitan. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Sin embargo, el mundo espiritual no se percibe con los sentidos físicos, a no ser que Dios active directamente a través de dones, la percepción de este mundo. O sea, nosotros no podemos ver cosas del mundo espiritual, pero son reales. Entonces, el mundo es tan real como el mundo físico. Y nosotros no los percibimos por nuestros sentidos físicos. ¿Cuáles son nuestros sentidos físicos? A no ser que Dios lo active, ese sentido físico, ¿verdad? Como son nuestra vista, como es nuestra, como es nuestra, o nuestros oídos, como tiene que ver también como puede ser el oler, también cosas que uno está oliendo de la presencia de algo, incluso tocar, y casi, bueno, nuestros sentidos físicos no participan en la percepción del mundo espiritual. Nosotros no tenemos idea de qué estamos rodeados, a no ser que Dios, como digo, active ese mundo, esa acción espiritual. Pero si Dios no la activa, nosotros no podemos percibir el mundo espiritual. También podríamos percibir el mundo espiritual a través de un estado de, de exaltación de estos sentidos, que es como un estado entre sueño y realidad, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una de las famosas activaciones del mundo espiritual que la tenemos cuando Jesús está en el monte y se transfigura, y aparece Elías y Moisés. Entonces, ahí en ese instante se les permite a los apóstoles que acompañan a Jesús ver. Pero hay otro caso significativo que quiero que ustedes se den cuenta cuando Dios activa el sentido espiritual para poder percibir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y ese caso lo tenemos, uno de los ejemplos más gráficos de esta situación la tenemos en Segunda Reyes 6:17. Y leo el texto, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea entonces Jehová. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, como está en esa foto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Eliseo el rey de Siria quiere capturar a Eliseo porque se entera de que el ejército israelita está obteniendo la información de los movimientos estratégicos de el ejército sirio,
Y cuál es el rey en un principio cree que hay un traidor dentro de la tropa que está entregando la información al pueblo israelita. Sin embargo, sus generales, que estaban muy al tanto de la situación, le dicen que no es solo generales, sino que es el profeta Eliseo el que le pasa la información. Y bajo ese contexto, el rey de Siria manda a su ejército a capturar a Eliseo donde esté. Y ahí está en la ciudad, en Samaria, está en la región de Samaria, una ciudad particular, y él está con su criado Heiser, y es rodeado por el ejército con el afán de capturarlo. Y el criado entra en histeria, entra en una preocupación muy alta, porque dice, vamos a ser muertos, nos van a matar, este ejército, y ve a Eliseo con una tranquilidad enorme, como que si nada estuviera pasando. Entonces él dice, ¿cómo tú puedes estar tranquilo si resulta que nos tienen rodeados y nos van a, apenas tomen la ciudad, lo que van a hacer es matarnos? Entonces Eliseo da la famosa frase y dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí es donde ora, y ora esta oración que está aquí, ¿verdad? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, eso es sumamente complicado, porque, o sea, más que complicado, es sumamente significativo, ya que, ya que el criado no puede ver nada de lo que está ocurriendo, pero sin embargo, el Eliseo sí tiene su vista espiritual activada y él puede ver lo que está ocurriendo. Entonces, el mundo espiritual, como este caso, que está accionando, no todos lo pueden ver. En este caso, Dios activó el sentido de la vista del criado para que pudiera percibir el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual es algo muy complicado para nosotros, porque no lo podemos percibir como percibimos el mundo natural. Sigamos. Nuestro conocimiento del mundo espiritual, digo yo mundo espiritual porque estamos hablando como de una situación paralela, ¿verdad? Nuestro conocimiento del mundo espiritual aparentemente parece ser muy escaso. Sin embargo, el estudio cuidadoso de las escrituras, la Santa Biblia, nos permite conocer ampliamente este mundo espiritual, las leyes que lo regulan y cómo afecta al mundo físico. Entonces, que hay mucha información sobre este mundo espiritual. A partir del Antiguo Testamento, siguiendo por una extraordinaria exposición de Cristo que nos habló mucho del mundo espiritual, de lo que pasaba en el reino, de las cosas del reino y de las cosas del diablo, de las huestes diabólicas, él empieza a dar información sumamente importante. Lo que pasa en el mundo espiritual. Por ejemplo, una de las revelaciones grandes que dice que cuando un demonio sale de alguien anda buscando lugares secos. Cuando le pregunta al papá de uno de los endemoniados, le dice, el papá le dice, Jesús le pregunta, ¿desde cuándo te ocurre esto? Desde niño, y ahí sabemos que la influencia demoníaca también afecta a los niños. Cuando eh, echan fuera a los demonios que estaban afectando al endemoniado Gadareno. Si ustedes se recuerdan, estaba afectando a los demonios que estaban afectando al endemoniado Gadareno. Algo ocurre ahí, algo pasa ahí cuando se le da a entender que no, sé, que no pueden salir del lugar. Entonces los demonios dicen, no, no podemos, dice, no nos mandes fuera de este lugar. Y ahí tenemos información que los demonios son territoriales, que están en un territorio. Entonces estamos teniendo un montón de información muy especial del mundo espiritual. O sea, a través del estudio de las escrituras, nosotros podemos tener muchísima información de lo que de lo que es y cómo está constituido ese mundo espiritual. Sin embargo, hay que darse el trabajo de leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para poder entender. Si usted quiere que todo le salga fácil, porque hay información. Por ejemplo, una de las cosas más significativas es cuando Acab eh, llama a uno de los profetas y le dice, y el profeta le dice, vi al Señor sentado en su trono y a la hueste celestial a su izquierda y a su derecha. Y eso de su izquierda y su derecha tiene que ver con las huestes de Dios y las huestes contra Dios, que son las huestes satánicas.
dice de pie, y dice que Dios dijo algo, y dice que salió un espíritu de mentira, que no era un espíritu de Dios, o sea, un espíritu de las huestes de Dios, porque el espíritu de mentira es un espíritu diabólico. Y dice, yo iré y los engañaré. Bueno, y ahí tenemos una información de que hay una interacción, de que todo el mundo espiritual, ya sea de ángeles, ya sea demonios o cualquier cosa, están bajo el dominio de Dios. Y no pueden hacer ni una cosa si Dios no se lo permite. Entonces, muchas cosas, y ahí estamos conociendo cosas. Entonces, si nos ponemos a estudiar la Biblia, podemos tener muchísima información del mundo espiritual, mucha revelación del mundo espiritual, que nos va a ayudar a visualizar las cosas de una manera diferente. O sea, si usted quiere conocer el mundo espiritual, sí tiene mucho conocimiento. Y ahora mismo vamos a conocer un aspecto muy significativo de lo que es el mundo espiritual con respecto al mundo a las huestes espirituales de las tinieblas. Pablo entrega una información que no teníamos y se estructura. Veamos entonces, advertencia, aquí una advertencia súper importante, ponga atención mucho a esta advertencia. La búsqueda del conocimiento del mundo espiritual por un camino que no sea Dios, la escritura, no sea lo que se conoce como ocultismo. Cuando usted está buscando conocimiento espiritual por una vía que no es Dios y no por la relación, eso se llama ocultismo. Y hay cristianos que practican el ocultismo, porque buscan fuentes paralelas a Dios para recibir información del mundo espiritual, de cómo está constituido. No necesariamente esa información es falsa, pero puede ser tremendamente dañina cuando tú no estás preparado para eso. La práctica del ocultismo es considerada por Dios como pecado. La hechicería, la astrología, la adivinación y todo eso está considerado como el espiritismo, está considerado como pecado, muy fuerte por Dios. La Biblia establece juicio contra los que practican ocultismo. A través del ocultismo se puede obtener un distorsionado conocimiento del mundo espiritual, proporcionado por Satanás y sus demonios. O sea, sí, existe fuente de información. Muchas de las personas han tenido información del mundo espiritual a través del ocultismo. Entonces, súper importante, cuando usted busca conocimiento del mundo espiritual por un camino, por una vía que no es Dios, eso es ocultismo. Aunque a usted le parezca muy sano, ¿no? Yo estoy aquí leyendo estos libros de una persona que sabe mucho, yo estoy conociendo esto, estoy conversando con personas que saben harto de esta materia. Si usted empieza a querer conocer cosas del mundo espiritual por un camino que no es Dios, es ocultismo. A modo de información, la primera persona que practicó ocultismo en la tierra fue Eva, porque la Biblia dice que ella quiso tener el conocimiento de las cosas espirituales a través de un camino que no es Dios, cuando el diablo le dice que iba a conocer las cosas que Dios no le había querido revelar y que ella iba a tener el concepto del bien y el mal y todas esas cosas, empezó a practicar el ocultismo. Entonces, ¿por qué? Porque empezó a tratar de tener conocimiento del mundo espiritual a través de un camino que no era Dios. Entonces, es una cosa bien especial, que no siempre puede traer consecuencias, porque cuando usted entra a lidiar con el mundo espiritual y no está preparado, su alma se golpea, su espíritu está fuertemente afectado, porque cuando usted entra a un lugar, a una situación, a cualquier cosa, y toca la puerta de algo, usted ya entra a lidiar con lo que está moviendo ese mundo. O sea, yo me meto al mundo espiritual y ya soy como considerado una persona, eh, digamos, que haya abierto una puerta para que los espíritus puedan accionar sobre mi vida. Y algunos terminan muy golpeados. Entonces la Biblia establece juicio contra aquellas personas que practican la, la, el ocultismo, o sea, el conocimiento que es por un camino que no es Dios. Un ejemplo claro es el poder que tienen las palabras emitidas por nuestra boca mientras Dios. Mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el diablo, a través del ocultismo, se puede obtener una distorsión
un distorsionado conocimiento. ¿Cómo eso? Un distorsionado conocimiento. ¿Qué significa? Un conocimiento que no es que necesariamente que no sea real, que no sea el que corresponde, que sea mentira, sino que puede ser un conocimiento real, pero distorsionado, muy distorsionado. Y, y eso puede traer consecuencias bien delicadas en mi vida. Entonces, veamos ese conocimiento distorsionado, veamos cómo Dios da un conocimiento que sí es importante y veamos cuando esto es distorsionado. Y lo vemos en el siguiente ejemplo. Un ejemplo claro es el poder que tienen las palabras emitidas por nuestra boca. Y la Biblia insiste, incluso la Biblia dice que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras palabras ante Dios, de lo que decimos y lo que hablamos, lo que emitimos. Eh, entonces, la Biblia enseña que o sea, la Biblia enseña que nuestras palabras tienen un cierto modo poder que pueden afectar la vida de las personas y también pueden mover el mundo espiritual. De hecho, Jesús dio la palabra sobre la higuera y la higuera se secó. Y dio una palabra de sanidad y la persona se sanó. Entonces, y dio una palabra de reprensión y el demonio salió. O sea, las palabras en sí mismas tienen poder. También las palabras tienen poder para afectar la psique de las personas. Muchas personas son dañadas, la mayoría de las personas que tienen problemas de sanidad han sido dañadas eh, por digamos, palabras que han recibido de menoscabo, de menosprecio, y han afectado. O sea, las palabras tienen poder que pueden afectar a las personas. Eh, y eh, las palabras pueden ser de bendición o de maldición. Un momento, por favor. Eh, entonces, a ver, hay una persona. Bien. Entonces, Dios nos enseña que este poder debe ser usado para bendecir. El poder de las palabras que salen de nuestra boca. Dice que tiene que ser usado para bendecir. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos bendecir, incluso a nuestros enemigos. Debemos bendecir incluso a nuestros enemigos. Satanás enseña que ese poder debe ser usado para maldecir a nuestros enemigos, para arruinar sus vidas. Entonces, mientras nosotros tenemos el conocimiento del poder de Dios, de la bendición de nuestras palabras de bendición que afectan para bien a la vida de las personas, Satanás también conoce el poder de las palabras, pero distorsiona ese poder, sabiendo que hay mandamiento, claro, porque Dios está dando ese conocimiento, nos prohíbe por mandato a nosotros, o sea, nos dice que no debemos usar esas palabras para maldecir. O sea, ¿qué es lo que es maldecir? Decir mal, o desear mal hacia una persona, sino que por lo contrario debemos desear bien, porque esa palabra de desear mal sí tiene un grado de poder que afectaría la vida de la persona. Sin embargo, Satanás enseña que es una herramienta que se puede usar para afectar la vida de tu enemigo. Entonces ahí tenemos dos enfoques. Y ahí usted mismo, en ese cuadro que usted está viendo ahí, puede ver, puede ver que eh, existe un arbolito que está afectado, seco por un lado, afectado por la oscuridad y por otro lado verdecito. ¿Y qué implica eso? Que las palabras usadas conforme a lo que el diablo distorsiona, el poder de esas palabras pueden afectar negativamente y crear un estado desértico, un estado de destrucción, mientras las palabras bien usadas pueden provocar un estado de bendición. Por eso el diablo puede traer conocimiento del mundo espiritual, que es el ocultismo, pero no para traer bien para las personas, no para usar para bien, como Dios nos enseña, sino para usar para mal. Y aquí tenemos entonces un ejemplo del poder de las palabras
nos llega un conocimiento donde Jesús dice que nuestras palabras tienen poder, que nosotros debemos dar cuenta de cada palabra ociosa que demos y que debemos ser muy tardos para hablar y prontos para oír, para evitar cometer errores y que nuestra boca los enlace. Más aún Santiago, en su revelación de Dios, dice que nosotros tenemos un bichito ahí, entre comillas, un aparatito en la boca que es la lengua, que genera mucho, puede generar un tremendo incendio, un gran daño. O sea, el poder de la palabra está vigente. Entonces, mientras Dios nos enseña a bendecir, el diablo usa todo ese conocimiento para maldecir. O sea, maldice a las personas con, deseándole mal. Incluso en el mundo del ocultismo, donde las personas practican el ocultismo abiertamente, donde se practica el ocultismo abiertamente, donde las personas incluso hacen del ocultismo una profesión, hay gente que va a consultar a esta gente que se mueve en el mundo del ocultismo para pedir favores y para pedir que se le haga mal a las personas, para pedir cosas que afecten la vida de las personas. Ahora la gente dirá, pero ¿usted cree en eso? O sea, hay muchas cosas que son verdad en el mundo espiritual, pero que son eh, digamos, conocimiento usado por el diablo. Hay una historia que contó nuestra hermana Vilma de Sousa que trae grande esperanza. Ella decía que a través del ocultismo podían, muchas veces ella había sido partícipe de arruinar la vida de las personas. Incluso dice que ante el demonio que ella servía, a ese demonio que ella decía que se llamaba Lucio, ante ese demonio llegaban incluso personas que eran socios de otras para pedir que ese socio sufriera algo, le afectara algo y se viera para que el otro pudiera tomar ventaja y quedarse con la empresa, y cosas que muchas veces ocurría para las personas. Entonces, una de las cosas que, que fue llamativa era que una mujer llegó a pedir que se hiciera algo contra alguien y que ese alguien le llamaban los Biblias, porque esa persona que sobre la cual se le estaba pidiendo que se hiciera un mal, era una persona creyente, un evangélico que cantaba mucho, adoraba y pasaba en el altar de Dios entregando alabanza. Y esta otra persona que era una vecina ya estaba molesta, muy desagradable contra esta mujer cristiana y pidió que se hiciera algo para arruinar su vida. Entonces, cuando está ahí, pide algo contra esta mujer y el demonio le responde algo que es sorprendente. Dice, no me pida nada contra esa mujer, porque esa mujer tiene un espíritu mucho más poderoso que nosotros. Y esa mujer pasa todo el día frente al altar, o sea, en el altar de su Dios, que es el Señor. Y cuando dice que no es que pasaba todo el día para frente, sino que estaba en una actitud constante de adoración. Entonces no podemos hacer nada contra esa mujer. No podemos hacer nada. ¿Y es por qué? Porque es una mujer que tenía el espíritu de Dios, un espíritu mucho más poderoso. Bueno, la historia, usted puede leer el testimonio de Vilma Sosa cuando ella dice que eso fue lo primero que le llamó la atención para empezar a buscar del Dios verdadero, que hay un espíritu más poderoso que el mismo espíritu que estaba a ella sirviendo. Entonces, sí, no se trata de que las palabras para un creyente pueda ser afectado por la palabra, por palabras. Una de las cosas que tienen que tener claro los creyentes es que ya no pertenecen al mundo de las tinieblas, sino que pertenecen al mundo de la luz, luz admirable de Jesucristo. No pertenecen al mundo gobernado por Satanás, sino que están bajo el dominio de Dios. Y entonces usted tiene que tener muy claro que Satanás no tiene autoridad sobre usted. La tuvo cuando usted estaba fuera de Dios. Él podía controlar su vida y afectar su vida, pero una vez que usted está bajo el amparo de Dios, no puede él afectar su vida, a no ser que Dios lo use para tratar su vida, pero no puede afectar su vida. Entonces hay creyentes que cualquier cosa que pasa se la atribuyen al diablo y que están bajo... No, usted no pertenece al mundo de las tinieblas.
usted pertenece al mundo del Señor, usted es parte del mundo del reino de Cristo, usted está bajo la potestad del Señor, bajo el señorío de Jesucristo, no bajo el señorío de Satanás. Y como no está bajo el señorío de Satanás, él no puede determinar su vida, la determina Dios. Entonces hay cristianos que andan que en su ignorancia de este conocimiento o que no quieren aceptar, a no ser que ese cristiano, entre comillas, no sea cristiano y que realmente sea una persona que haya gozado solamente de la salvación y no del Señor de Cristo. Porque cuando su Señor es Jesucristo, cuando Cristo es el Señor, no puede haber otro Señor que gobierne su vida que no sea Cristo. Porque usted lo tiene a Cristo como su Señor. O sea, hay creyentes que le atribuyen al diablo cierta potestad sobre su vida. No es así, hermano. El único que tiene potestad sobre su vida es el Señor, es Dios, es Jesucristo. No hay otro Señor. Porque si usted acepta el señorío de Satanás en su vida, usted está negando el señorío de Jesucristo en su vida. Su vida no la determina como hijo de Dios el diablo. ¿Podría Dios usar a Satanás para, moldear su vida? ¿Podría Dios permitir a Satanás que hiciera algo que está en los planes de Dios? Pero no está determinado por el diablo su vida. Su vida la determina el Señor, no el diablo. Entonces, el mundo espiritual, como dice, es tan real como el mundo físico. Volviendo a los pasajes de Efesios 6, 5, 9, Pablo nos introduce al conocimiento de quién es nuestro real enemigo y cómo está organizado jerárquicamente. Si a esta información le añadimos las enseñanzas de Jesucristo y otros diversos pasajes de la Biblia, obtendríamos un panorama muy completo de cómo opera el mundo espiritual, diabólico, y también cómo opera el reino de Dios. O sea, usted puede tener conocimiento del mundo espiritual diabólico, del mundo espiritual del reino de Dios a través de la Biblia. De hecho, cuando Jesucristo dice el reino de los cielos es semejante a, le está entregando una tremenda e importantísima enseñanza. ¿Qué es lo que mueve el reino de Dios? Por ejemplo, veamos desde el punto de vista del mundo espiritual, del reino del Señor, del reino de los cielos. Entonces Jesús en un momento está enseñando y dice, ¿quién es el sabio doctor, el entendido en el reino de los cielos? ¿Quién es el que la persona entendía? Entonces nosotros, en el mundo espiritual, en el mundo físico, nosotros entendemos que el que tiene mayor grado académico, que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento, el que ha estudiado más, el que ha investigado más, el que se ha esforzado por acumular conocimiento a través de libros, a través de cualquier cosa de ese tipo. Entonces, o que tiene una capacidad de reflexión mayor. Entonces, hablamos de que la persona sabia, entendía, es aquel que tiene mejor preparación. Entonces, el Señor Jesús dice, pero eso no es así en el mundo. ¿Quién es el escriba, el doctor, el entendido en el mundo? Dice, es aquel que es capaz de meter su mano al baúl de los tesoros y sacar cosas nuevas y cosas viejas. Entonces nos cambia un poco el asunto. Ahí ya no es el que sabe más, el que tiene, sino que aquel que es capaz de meter su mano al baúl de sus tesoros. ¿Qué significa? Es capaz de meter su mano, su mano al baúl de donde está todas sus experiencias acumuladas, todo lo que Dios le ha entregado, y es capaz de manejarlo, sacar cosas nuevas y cosas viejas, cosas nuevas que ha adquirido recientemente o cosas viejas que no ha desechado, que en un momento no se estaban usando, pero que se pueden volver a usar. Entonces el concepto del entendido, el doctor, el reino de los cielos, nos cambia completamente. Nos lleva a una persona que maneja bien lo que Dios le ha entregado. Ese le entendió, el doctor, el que tiene el conocimiento. En nuestro mundo natural es aquel que está mejor preparado, que tiene más estudio, que tiene más academia. Entonces, por eso el Señor Jesús empieza a darnos conocimiento del mundo espiritual del reino de los cielos. Y también nos aporta conocimiento del mundo del reino de las tinieblas. De hecho, Él nos dice algo que es profundamente inquietante. Dice, cuando un demonio sale de una persona, empieza a buscar lugares secos, y dice, y al no hallarlo, vuelve a su casa.
vuelve a la vida de la persona. Y dice, y no contento con eso, sino que toma otros demonios peores que él para habitar en la vida de esa persona, y el posterior estado del que el hombre es peor que el primero. Entonces nos entrega una, una, una enseñanza fuerte. Los demonios buscan lugares secos. ¿Y qué es lo que es un lugar seco? ¿Un desierto? ¿El desierto de Atacama? ¿Los desiertos árabes? No. Un lugar seco es una vida sin Dios. Una vida que no tiene a Dios. Una vida que está contra Dios, que no hay Dios. Está seco. Porque si algo aporta en los ríos de agua vida, y eso es el Espíritu de Dios, la fuente que salte para la vida eterna es el Espíritu de Dios. Y una vida sin Dios está sin el Espíritu de Dios, está seca desde el punto de vista espiritual. Y ese es el lugar de habitación de los demonios. Entonces los demonios andan buscando un lugar seco, o sea, una vida sin Dios. Y no aporta ese conocimiento. De hecho, es muy interesante porque en un momento cuando Jesús expulsa un demonio de una persona, le dice al demonio, demonio mudo, sal de esta persona y no entres más. O sea, Jesús no solamente tiró fuera al demonio, sino que además cerró la puerta, porque agregó y no entres más. O sea, existía la posibilidad de que se uno volviera. Ese conocimiento, tanto del reino de la luz, como del reino de los cielos, como del mundo espiritual, del reino de las tinieblas, no se ha entregado. Estamos sosteniendo conocimiento de lo que está pasando en el mundo espiritual. O sea, tenemos la posibilidad, sin recurrir al ocultismo, de saber muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual, para bendición nuestra. Pero realmente los hermanos no están muy interesados, a los hermanos les interesa que alguien lo ministre, que rompa cadenas, que eche fuera demonios, pero de averiguar más de eso no les interesa. Pero está la información. El Jesucristo entregó mucha información. Entonces Pablo introduce el conocimiento de quién es nuestro real enemigo y cómo está organizado jerárquicamente. Si a esta información le añadimos las enseñanzas de Jesucristo y otros diversos pasajes de la Biblia, obtendríamos un panorama muy completo de cómo opera el mundo espiritual diabólico y también cómo opera el reino de Dios. En Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortaleceos aquí no es eh, toma energía, toma fuerza, sino que construye una fortaleza. Veamos lo que dice. Después de que Pablo le habla a los siervos y amos cristianos, acuérdense que fue lo último que vimos la semana pasada, de cómo debe ser su comportamiento en el Señor Jesucristo. Y anteriormente los exhorta a mandatar y, manda, y de exhortar y mandar a los hermanos en general sobre su nueva vida en Cristo, sobre andar como hijos de luz y de someterse el uno a otro. Ahora les exhorta a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, anteriormente estábamos viendo lo que Pablo habla sobre ser un hijo de luz, de lo que es nuestra nueva vida en Cristo, de sometimiento uno al otro, donde toma el tema matrimonial, que ya lo vimos extensamente, y también el sometimiento de los amos, de los siervos a los amos, y viceversa. ¿Cómo debe ser el trato? Y ahora Pablo llega y nos está introduciendo, nos dice que debemos ser fortalecidos en el Señor. Lo primero es hacerse fuerte en el Señor. Cuando Pablo dice, está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, no está diciendo fortalezcas internamente, sean fuertes internamente, dice en el Señor. O sea, fortalecido en el Señor. Y es muy importante, aquí se introduce la palabra en Él. Y en Él, en. O sea, susténtate, fortalécete en el sustento que te da el Señor, susténtate. Ahí queda tu fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Porque no está hablando de toma fuerza interior. Pablo muchas veces habla de que nosotros debemos fortalecernos, dice que debemos fortalecer el hombre interior. Pero aquí no está hablando del hombre interior, está hablando de fortalecernos en el Señor, o sea, de la base del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que muchos cristianos van a ser puestos a prueba para que nieguen a Cristo, para que nieguen su identidad como cristianos, para que traten de camuflarse con el mundo y nadie lo identifique. Y eso es porque por el temor a la persecución. Entonces Pablo habla de fortalecerse en el Señor, no dice fortalecerse del Señor o fortalecerse con el Señor, sino en, o sea, eso indica la base sobre lo cual yo estoy construyendo. Lo primero es hacerse fuerte en el Señor, lo que significa mantenerse firme en su fe. Eso dice, lo demás se van a fortalecer en el Señor, ese mantente firme en tu fe.
en Jesucristo y mantenerse fiel a obedecer su palabra. Entonces, una persona que se está fortaleciendo en el Señor significa que está sustentando su vida, fortaleciendo su fe en Cristo para mantenerse firme y construyendo sobre esa base en el Señor, se mantiene fiel a obedecer su palabra. Entonces, cuando estamos hablando de que, por lo demás, hermanos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando de susténtate cada día más, a crear una fortaleza, una cosa que te proteja, sustentada en el Señor. Porque cuando tú estás fuerte en el Señor, cualquier persona que te quiera sacar de tu fe o cualquier circunstancia que afecte tu vida no te va a mover, que es la enseñanza de Jesús, habló de la roca, ¿verdad? Porque ahí dice cualquier hombre que edifica su casa sobre la roca, o sea, usa como cimiento la roca, y la palabra en él significa cimiento, significa cimiento. No debemos olvidar que al decir en el Señor se está diciendo sustentado en, fundamentado en. Entonces dice, por lo demás, hermanos, fortalecido en el Señor, dice, crea una fuerza, una muralla defensiva en el Señor. ¿Para qué esa muralla defensiva? Para cuando sea puesta a prueba tu fe, se mantenga firme y seas firme. Entonces no está hablando de que te fortalezcas en el hombre interior, sino en el Señor. Y para fortalecerme en el Señor, yo debo permanecer fiel a Él y a su palabra. Edificar mi vida, mantener edificando mi vida en la palabra de Dios, no en los preceptos personales que pueda tener, sino que edifico mi vida en el Señor. ¿Qué significa? Que yo creo en la palabra de Él y la practico. Entonces, es súper importante que entienda que cada vez que dice en Él o en el Señor, está diciendo que la base de sustento es el Señor. La base de sustento, donde usted está sustentando su vida. Lo que realmente nos identifica como cristianos o discípulos de Jesucristo es que practicamos, difundimos y enseñamos la doctrina de Jesucristo. O sea, hay muchos grupos ideológicos en el mundo, muchísimos grupos ideológicos que definen muchísimas ideologías de distinto tipo. ¿Cómo identificamos esos grupos? ¿Cómo sabemos que una persona pertenece a un determinado grupo? Porque hemos llegado a conocer de su enseñanza y vemos lo que practican. Por ejemplo, si usted ve a una persona que usa barbita y que usa la palabra Alá y que empieza a hablar de religión, usted inmediatamente dice, esa persona es una persona musulmana, ¿verdad? Una persona que practica la religión musulmana. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que hacen, dicen y cómo hablan, lo identifica. Si usted escucha a una persona con filosofía de tipo, no sé, de tipo como de vida en común, de que todos debemos ser iguales y cosas así, usted dice, bueno, esta persona tiene una visión de la filosofía basada en lo que plantea Marx o Engels o otras personas. Y así, pues, si usted escucha a una persona que tiene una visión, una filosofía un tanto liberal, usted identifica los grupos, usted identifica, y nosotros somos identificados. Lo que realmente nos identifica como cristianos o un discípulo de Jesús es qué practicamos, qué difundimos y por qué enseñamos la doctrina de Jesucristo. Eso, a la gente no ubica eso. Aunque eso también está distorsionado. Porque como hay mucha gente que dice que es cristiana, pero realmente no es nada, porque no cree en nada, no practica nada, ni difunde nada, sino que solamente dice yo soy cristiano porque estoy en una cultura que tiene que ver con un modelo cristiano. No, aquí no, no, la gente se identifica como cristiana y dice, ah, yo soy cristiano, pero no son cristianos. Lo que realmente identifica a una fe, identifica a una corriente ideológica, es lo que enseña, lo que practica y lo que difunde. El pertenecer y asistir a una congregación cristiana o decir que soy cristiano no tiene valor alguno para efectos de identificación. De hecho, es el gran problema que tiene la iglesia, porque hay mucha gente que asiste a las congregaciones, pero no tiene ninguna identificación con Cristo. De hecho, su vida, su manera de actuar, su manera de pensar es totalmente ajena a la enseñanza de Cristo.
Ahora, ¿por qué nosotros no lo echamos? Porque Dios no nos dejó, no nos dice que debemos sacar a esas personas. O sea, no le permitimos a lo mejor que sea miembro de la congregación, pero no le podemos prohibir que asista a la iglesia y que diga que es cristiano. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero no practican, no viven ninguna de estas cosas, no se identifican con Cristo, no están sustentados en Jesucristo. Su vida no está sustentada en la base que es Cristo. Son personas que dicen pertenecer o ser a algo. Entonces, pertenecer y asistir a una congregación cristiana o decir que soy cristiano no tiene valor alguno para efectos de identificación como discípulo de Jesucristo. Y cuando Pablo dice fortaleció en el Señor, está diciendo crea una fortaleza en tu identificación con Jesucristo. Que una fortaleza. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, el identificarse con Cristo, practicar las enseñanzas de Cristo, difundir las enseñanzas de Cristo, eh, era muy peligroso en algún momento, porque te podían matar. Entonces, ¿cómo me preparo interiormente para enfrentar esa situación? Tenía que fortalecerme en Jesucristo, unirme más a Cristo, conocer más de su palabra, conocer más sus promesas, creer más en Cristo, unirme más a Cristo, para poder mantenerme firme. Entonces, cuando Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, fortalecerse en el Señor, no dice en el hombre interior, a través del Espíritu, dice en el Señor, está diciendo esto, crea una fortaleza en tu identificación con Jesús. ¿Y cómo es? En el Señor. Dice, fortalecerse. ¿Y cómo yo me fortalezco en el Señor? Conociendo más de Cristo. ¿Y cómo conozco más de Cristo? A través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de la revelación que me quiera dar el Espíritu Santo. ¿Y acaso Dios, Jesucristo, o sea, Dios no le puede dar revelación de quién es Cristo? Por supuesto que sí. Recuérdense que Pablo llega a decir cosas que son sorprendentes. Usted, hermano Luis, muchas veces usa el texto de Corintios para administrar la cena. Y mira lo que dice Pablo. Dice, pero yo recibí del Señor. ¿Cuándo, Pablo? Si tú nunca estuviste en la cena, ¿cómo es que recibiste del Señor? Y yo recibí del Señor que el día que Él fue entregado. Y Pablo empieza a hablar como si hubiese estado ahí. Y Él nunca estuvo. Físicamente no estuvo. Entonces, ¿por qué Pablo habla así? Porque el Espíritu Santo lo llevó al lugar y le mostró directamente las cosas que pasaron. Por lo tanto, le entró una revelación que no le entregó ni Pedro, ni le entregó Pablo, ni le entregó ninguno de los otros apóstoles, sino que directamente Dios le mostró el día de la cena. Ahora, si Dios hizo eso con Pablo y lo hizo en otras áreas, ¿por qué no lo puede hacer con usted y conmigo? O sea, nosotros somos fortalecidos, podemos ser fortalecidos en Cristo Jesús a través de la revelación del mismo Cristo a nuestras vidas. Pero para que haya revelación, para que haya eh, esta identificación con Cristo, tiene que haber también otro elemento, el deseo de la persona y la búsqueda y el clamor. Cuando David le dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está diciendo, búscame con toda tu pasión, búscame, muéstrame que tú quieres de mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Como Dios conoce el corazón de las personas. Hay textos que son significativos. Nosotros podemos engañar a toda una congregación aparentando que somos personas que buscamos de Dios. Podemos engañar a un montón de otras personas diciendo, y usted puede tener un tremendo conocimiento intelectual de la palabra de Dios que impacta a las otras personas. Y es que estas llegan a decir, oh, este hermano es realmente preparado, es ungido, lo que usted quiera. Pero realmente a lo mejor no es nada, porque tiene un conocimiento que, el cual usa en su mente. Sin embargo, la Biblia dice que no es las cosas de así. Dice, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios anda buscando una persona que lo anhele, que lo desee, que lo procure. Entonces, si Dios llega a decir eso, es porque no ve gente procurándole. No ve gente que tiene un corazón perfecto para con él, significa buscando un corazón inclinado hacia Dios. Entonces nosotros podemos decir mucho, podemos ver mucho, pero realmente hay un deseo tan grande por Dios. Entonces, está diciendo, crea una fortaleza en tu identificación con Jesucristo. Identifícate con Él. Busca de Él, conoce más de Él, porque cuando vengan los tiempos difíciles, era lo que le estaba Pablo diciendo,
pueda estar bien parado. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Y después dice, y en el poder de su fuerza. Súper importante, porque aquí viene la otra parte. Al decir y, o sea, es una suma, un agregado, tiene que darse en la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente dice, sustentado en el poder de su fuerza. Nos está diciendo que vivir como discípulo de Jesucristo no es algo de capacidad y fuerzas propias. Y es el gran fracaso que tienen muchas personas, que insisten en querer llevar la vida cristiana a base de fuerzas propias. No, no, no se puede vivir la vida cristiana a base de fuerzas propias. No, usted no puede vivir. Su conversión fue sobrenatural y su vivir en Cristo es sobrenatural. Eso es ser Dios. Es que entonces dice, y en el poder de su fuerza, no en el poder de tu fuerza. Entonces, ¿cómo yo, pastor, puedo fortalecerme en el Señor si yo no tengo esas capacidades? No tengo, yo me propongo no pecar contra Dios, pero peco. Yo no me propongo ser fiel a Dios, pero muchas veces no soy. Es que tú estás operando en el poder de tu fuerza y no en el poder de la fuerza de Dios. Por eso dice, fortaleceos, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que sea el poder de la fuerza de Dios el que el que va a operar sobre ti para que puedas lograr lo que Cristo te está pidiendo. Entonces dice, diciendo que el vivir como discípulo de Jesús no es algo de capacidad y fuerzas propias, sino de la fuerza que nos da el Señor Jesucristo. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder. Entonces, no se puede vivir la vida cristiana, no se puede vivir la enseñanza de Jesucristo en unas fuerzas naturales. ¿Cómo tú vas a ejercer el poder, la bendita orden de perdonar en tu propia fuerza? Hay gente que no tiene idea cómo perdonar. Hay gente que te dice, es que no siento perdonar. Lógico, no siente perdonar. Sino que el perdonar es una acción que viene de Dios, donde el poder de su fuerza es el que te da la capacidad de poder perdonar. No es eso. La gente dice que la gente cree que tienes que tener fórmulas mágicas. Lo único que para que ese poder opere, tengo que yo tomar la decisión de perdonar. Ese poder no va a operar si yo no me decido a perdonar de verdad. Entonces, la única parte que me queda a mí es confiar en Dios, aceptar lo que Él me está diciendo y empezar esta búsqueda, esta petición, esta oración, pedir a Dios permanentemente que opere sobre mí para lograr el perdón. Yo solamente tomo la decisión y cuando yo tomo esa decisión en fe, cuando yo tomo esa decisión en fe, a pesar de que yo no estoy viendo nada, no estoy viendo cambio en mi vida, a lo mejor estoy sintiendo los mismos sentimientos de aversión hacia la persona, el mismo resentimiento y no veo, pero yo veo en eso fe, Dios dice, hecho está. Y empieza a manifestarse paulatinamente un cambio en mi vida producido por el poder de Dios, no por mis capacidades. Tú no te vas a dejar de sorprender que cuando tú caminabas en la sencillez de un discípulo que recién empezó y le creías a Dios todo lo que Dios te decía, se producían cambios extraordinarios en tu vida que tú ni siquiera te das cuenta. Solamente que de repente te sorprendías dándote cuenta que a lo mejor habían tentaciones que ya las lograbas vencer con capacidad. Tenías cambio en tu vida, en tu carácter o en otras áreas, en distintas áreas de tu vida, que se produjeron de forma natural por el poder de la fuerza de Dios, no por tus capacidades. Porque cuando tú actúas en tus capacidades humanas, eso es muy, pero muy agotador, y no rinde fruto. Porque las cosas de Dios son de Dios y se manejan a la manera de Dios. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 11. Acechar, ¿qué significa acechar? Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. O sea, estar ahí a punto para aprovechar la oportunidad de atacarlo. El cristiano está bajo las acechanzas del diablo. Y esto no debe constituirse en un temor permanente o una excusa para ser responsable al diablo de mis malas decisiones o de caer en tentación y pecar. O sea, estamos siendo acechados. ¿Para qué? Para pecar, al diablo no le interesa que tú peques. El diablo le interesa que tú seas infructífero
desde el punto de vista de, de- el Evangelio, de la ordenanza de Dios. Ojalá tú no ganas otras almas. Entonces estás siendo acechado. Entonces, aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Por qué hay cristianos que todo lo que le pasa en su vida le echan la culpa al diablo? El diablo, como no está preocupado de que tú peques. De hecho, él no te puede quitar tu salvación. Y tampoco está preocupado de que el mundo peque. El mundo ya peca solo. El mundo ya está dispuesto al pecado. El diablo le puso la música y ellos ya la bailan. O sea, para el diablo no es un problema el mundo. El problema lo tiene contigo. Que si no te atemoriza, no te inhabilita, tú puedes seguir haciéndole daño a su reino, entregando la palabra de Dios a otras personas e impactando la vida de otras personas. Entonces te acecha para para dejarte inoperante. Pero no es que el diablo sea responsable de las cosas, el diablo no te obliga a hacer nada. Él te puede sugerir, él te puede aprovecharse de las circunstancias para causar un tremendo sentido de culpa de tus errores. El diablo no es y no será nunca culpable de mis decisiones, porque somos hijos de Dios y no estamos bajo la potestad de su reino de las tinieblas, sino que somos parte del reino de la luz admirable de Jesucristo. O sea, el diablo nunca va a ser culpable de mis decisiones. Yo tomo mis decisiones. Él puede incluso sugerirme cosas, poner pensamientos, pero yo, conociendo la palabra de Dios, debiera tomar las decisiones que se ajustan a la palabra de Dios y no a las sugerencias del diablo o a mi propia carne. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un fracaso o pasa algo negativo en nuestra vida, el diablo metió la cola, el diablo... No, 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 esto no es así, porque si usted dice que es así, entonces usted no es un hijo de Dios, no pertenece al reino de Dios y su vida no está siendo gobernada por Cristo, está siendo gobernada por el diablo, porque usted está diciendo que él tiene poder sobre su vida, o potestad para que usted haga lo que él dice. Él no lo tiene. Entonces debemos hacernos responsables. Y usted no puede estar viendo que el diablo está acechando. No es, debo vivir con temor. No, usted sabe a quién lo venció. Usted sabe en quién ha creído. Él lo puede estar acechando para ver y aprovechar la oportunidad de poder desarticularlo. Por ejemplo, si él se da cuenta que usted cometió un error y usted pecó y no acudió al consejo de Juan cuando dice Juan tan claramente, Juan dice muy claramente, hijito, si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted no ha acudido a eso, el diablo va a hacer una fiesta en su mente, acusándole, haciéndole sentir culpable, haciéndole sentir fracasado. ¿Y eso qué es lo que hace? Lo inhabilita. Porque una persona que tiene un sentido de culpa muy grande no va a estar predicando, no va a estar hablando, ni va a estar produciendo fruto. No lo va a hacer, porque su vida está siendo muy afectada. Entonces, el cristiano está bajo el cristiano está bajo la acechanza del diablo. Y esto no debe constituirse en un temor permanente o en una excusa para ser responsable de mis malas decisiones, o de caer en tentación y pecar, o de todo lo malo que me pasa en mi vida. El diablo no tiene nada que ver con su vida. Si usted acepta eso, entonces usted no pertenece al reino de Dios. Se nos comunica que somos soldados, ya que se nos ordena vestirnos de toda la armadura de Dios. La armadura de un soldado está hecha de tal forma que protege cada miembro del cuerpo físico del soldado. Protege sus hombros, protege su pecho, protege su cabeza, distintas partes del cuerpo. A su vez, Pablo usa a modo de comparación los miembros físicos a proteger como una forma de mostrar los distintos aspectos del Evangelio de Jesucristo, que Dios quiere mantener inoperativos. La idea no es evitar los ataques del diablo a nuestra fe, sino que permanecer firme en nuestra fe en Jesucristo cuando estos vengan. Si no, yo no quiero que el diablo me ataque. Usted no va a poder evitar eso. El diablo fue y tentó a Cristo y no lo va a tentar a usted. El diablo vino y le habló en distintas áreas de Cristo. Le habló de la ambición por el poder, de los tener cosas. Le habló de su fe en Dios, puso en duda su capacidad de hijo de Dios. Acuérdense que el diablo le dice, si eres hijo de Dios. No le decía, si tú siendo hijo de Dios puedes hacer, dice, si eres. O sea, a mí no me contes. El diablo sembrando la duda en la mente de Cristo. Y es lo que hace cuando usted no está fortalecido, sembrar dudas. Yo realmente soy un hijo de Dios y usted
empieza a dudar porque no se fortalece, como dice Pablo antes, no se fortalece en Cristo, no se sustenta bien en Cristo, no procura. Pero cuando usted está bien fortalecido en Cristo, eso no va a poder pasar en su vida. La duda no va a venir. La idea no es evitar los ataques del diablo, porque esto van a venir sí. Y dice que el diablo se aleja un tiempo y pues vuelve a intentarlo. Que dice que el diablo se alejó de Jesucristo durante un tiempo. Es lo que pasa. Entonces, si no permanecer firme en nuestra fe en Jesucristo cuando estos ataques vengan, ¿verdad? Hay muchos creyentes que asocian las situaciones adversas de la vida como ataques del diablo. Cualquier cosa que le pase, el diablo estaba metiendo su cola, o este fue el diablo que me... Y hay cristianos que insisten en eso. Y eso enseña que la vida y sus diferentes circunstancias les afectan a todos por igual. Me enfermé, eso fue el diablo. No, me afecta, yo estoy enfermo ahora. Aunque usted también está enfermo. No, me estafaron. Es que ese fue el diablo. No, es eso, ¿verdad? Que usted está sujeto a eso. Ahora, ¿podría evitar muchas cosas? Claro que las puede evitar. ¿Y cómo? Estando más en comunión con Dios, consultándole más a Dios. Acuérdense lo que pasó con Josué y los Gabonaitas. Que los Gabonaitas se hicieron pasar por gente que venía de muy lejos, pero realmente ellos estaban justamente en la tierra que Israel iba a conquistar. Y lograron, Josué, sin consultar a Dios, sino entusiasmado con la idea de tener aliados, se hace alianza con los Gabonaitas y después se da cuenta que los Gabonaitas eran parte de Canaán a conquistar y ya ha hecho pacto, por lo tanto no se puede deshacer de ellos. ¿Qué pasa ahí? La persona tomó una decisión sin consultar a Dios y por eso la, la, la situación fue adversa. Hay muchos creyentes que asustan la situación adversa de la vida como ataques del diablo. Jesucristo enseña que la vida y sus diferentes circunstancias le afectan a todos por igual. Sin embargo, también hay una mala siembra. Una mala siembra produce una mala cosecha. Si nosotros sembramos mal, se va a producir una mala cosecha. Eso es algo natural. No porque usted sea hijo de Dios, usted va a tener una mala siembra y una buena cosecha. No es así. Son leyes que afectan a todos por igual. El Dios bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. O sea, a todos por igual. Entonces usted saque de su vocabulario o no asocie, qué diablo aquí. No, usted no está bajo la potestad de Satanás, usted está bajo el poder de Dios. Aquel que tiene que ser responsable a usted mismo por tal vez por su descuido espiritual de no estar en una comunión más profunda con Dios, como lo hizo Josué, que él tuvo que acudir a Dios para consultar si el pacto a Dios que iba a hacer con los gabaonitas, Dios quería. Pero él lo hizo a su manera. Y a su manera resultó que fue engañado, fue estafado. ¿Por qué? Porque no acudió a Dios. En el versículo 13 analizaremos, cuando lleguemos a hacer cuál es el verdadero alcance de estos ataques del diablo, que eso no lo vamos a hacer ahora, porque no vamos a llegar hasta ese versículo hoy día. El versículo 12, que es el último, dice, porque no tenemos lucha contra, dice, contra carne y sangre, o sea, contra personas. Nosotros estamos luchando contra personas. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en la región celeste. Entonces, Pablo está diciendo, tu enemigo no es una persona física, cuando dice carne y sangre es una persona física, sino aquel que está moviendo a esa persona contra ti. Por lo tanto, si yo me fuera a atacar a esa persona, incluso si esta persona llegara a morir, no significa que termine con el problema, porque aquel que está moviendo a esa persona, que está actuando en la mente de esa persona, sigue vivo y usará a otro para hacer lo mismo que hace la persona. Entonces, en nuestra carne, en nuestras pasiones, que muchas veces son muy, descontroladas, creemos que son las personas que nos atacan. Y esta parte, este punto es muy difícil de asimilar. A todos nos cuesta asimilar que de repente sentimos malestar contra personas, desagrado, hasta bronca contra personas. Que actúan de una manera tan abiertamente contraria a Dios.
y no solamente eso, sino que perjudican, son injustas, una serie de cosas. Nosotros decimos, este es mi enemigo. Pero aquella persona está haciendo lo que está detrás, la lucha que tenemos, aquella persona que nos está hostilizando, nos está hostigando, nos está haciendo mal. Queremos que él, que esa es la persona, la lucha está con él. Pero no, dice, si no, contra el principado y contra potestad, contra los guardianes de las tinieblas de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted mira con espanto, con horror, una serie de leyes que se han dictado que son abiertamente contra Dios y que no solamente eso, sino que cómo puede pasar eso, ¿verdad? Que querer quitarle la potestad a los padres para orar a sus hijos, enseñarle a los niños que es totalmente normal, incentivar, ojalá no solamente, no solamente ojalá le enseñar, sino que además lo incentivan a, a querer tener un cambio de sexo, o a ser gay, o a ser una persona que, que no considera la palabra de Dios, que se le enseña a una persona a odiar al hombre o a mentir como una herramienta normal. Todo eso a nosotros nos produce un efecto tremendo. También vemos el manejo de la economía de algunos países que es un manejo totalmente contrario a la enseñanza de Cristo. Bueno, de ahí empezamos a ver qué es el que maneja todo esto, quién es el que está detrás de todo esto. Y ahí empiezan a aparecer estos principados, estas potestades. Se habla mucho del gobierno mundial. ¿Por qué el gobierno mundial? Porque es un gobierno que está ajeno a Dios, ajeno a todo lo que es Dios. Si usted se da cuenta ahora, nuestra cultura cristiana occidental, que generalmente está basada en la palabra de Dios, muchas de las leyes que nosotros tenemos están basadas en la palabra de Dios, está basada en las leyes que están establecidas en la Biblia. Han ido siendo cambiadas y desterradas, sacadas, para dar cabida a leyes que son contra Dios. Nuestra cultura cristiana occidental ya no se aprecia. De hecho, usted se sienta o va a algún lugar o empieza a observar el mundo que le rodea, y el mundo que le rodea hace tiempo que cambió hacia un conjunto de ideas muchas veces completamente contraria a Dios, y se aplican fuertemente. Y usted ve como en los colegios se quiere establecer enseñanzas como Nicolás tiene dos papás, para fortalecer el asunto del homosexualismo. Ustedes saben cuál es mi posición con respecto a eso. O sea, cada persona tiene derecho a vivir como quiera, pero no tiene el derecho a difundir su idea, o sea, a establecer su idea, no difundir, a establecer su idea en oposición a otras personas. Nosotros como evangélicos predicamos el evangelio con pasión y todo eso, pero no podemos obligar a las personas a que sean cristianas, a que piensen como nosotros y actúen como nosotros, ¿verdad? No podemos obligar, porque no corresponde tampoco, porque cuando una persona se convierte a Dios, lo que le ofrenda es su voluntad. No debemos hacer eso, pero cada persona tiene derecho a vivir como quiera, como se le dé la gana. Un día tendrá que responder frente a Dios, y nosotros vamos a difundir la palabra de Dios para que esa persona sea salva, pero nosotros no podemos obligar a la gente. Entonces, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Cuando en nuestra fe enfrentamos situaciones de hostigamiento por otras personas que afectan nuestra vida, nuestra psique y nuestras emociones, porque el hostigamiento afecta a nuestra mente. Cuando alguien te está hostigando, y el hostigamiento viene de distintas maneras, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser, pero siempre el hostigamiento afecta a nuestra mente, nuestra psique y nuestras emociones. Hay personas que han sido tan hostigadas en ciertos lugares que cuando se acercan a esos lugares empiezan a temblar. Hay gente que dice, no quiero ir al colegio o no quiero ir a mi trabajo porque ahí me van a empezar a molestar, y siente un terrible rechazo, y se ponen nerviosos, y algunos empiezan hasta a tiritar porque saben que hay cierto, están siendo hostigados. El hostigamiento produce un efecto psíquico y un efecto emocional. Entonces, cuando en nuestra fe enfrentamos situaciones de hostigamiento, ¿ah? Por lo que queremos, por lo que practicamos,
por otras personas que afectan nuestra psique y nuestras emociones, pensamos que estas personas son nuestros enemigos. Pensamos que esta persona es nuestro enemigo. Y entramos en lucha contra ellos, carne y sangre, personas, creyendo que al vencerlos terminaremos con el hostigamiento de nuestro enemigo. Pablo nos decía que nuestra lucha no es contra personas, sino contra las estructuras espirituales diabólicas que están influenciando a estas personas, que están sin Dios. Por lo tanto, la influencia del diablo es fácil sobre ellos. O los cristianos que son carnales, porque también hay cristianos que son carnales. Ustedes saben que hay gente en la iglesia que son tremendamente carnales y de repente tienen actitudes horribles, de falta de piedad, de falta de una serie de cosas. Y eso también a nosotros nos molesta. Hay gente en la iglesia que es muy religiosa y sus actitudes son hirientes. Entonces, son cristianos carnales, si es que son cristianos, porque también puede ser no cristianos. Gente carnal que afecta con su respuesta, con su actitud, incluso con lo que llamamos su murmuración, como decimos en chileno, con su pelambre, se habla más de las personas, afectan. Dice, pero ¿cómo está una persona creyente puede estar haciendo esto? Todo? O sencillamente hay gente que empieza a afectar nuestra vida porque nos enteramos hoy, esta persona está hablando mal de mí, es un hijo de Dios, supuestamente. Entonces, sí, también hay cristianos carnales. ¿Cuál es la característica de un cristiano carnal? Que es un cristiano que vive, o sea, que se ha entregado a Cristo, pero que vive su vida en forma natural como si no fuera creyente. Hace lo mismo que un no creyente. Piensa y vive como un no creyente. Entonces, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, sino contra las estructuras espirituales diabólicas que están influenciando a estas personas. En este punto del versículo se nos revela que el reino de las tinieblas que estableció el diablo en su rebelión contra Dios, porque una vez que se rebeló el diablo, fue expulsado con todos sus demonios, con los demonios que, o sea, no sus demonios, con los demonios que participaron con él. Y al final, el diablo, al ser expulsado del cielo hacia la tierra, creó una estructura de jerarquía con los demonios, porque él tenía el grado más alto. O sea, el diablo pasó al mundo de las tinieblas, pero como manteniendo su nivel que Dios lo creó. Por lo tanto, todos los otros espíritus y los otros demonios estaban bajo el nivel del diablo. Y de hecho, eso es interesante porque esa regulación o esa estructura jerárquica se respeta hasta en el mundo espiritual de la luz. Usted se recuerda en el diálogo que tiene Daniel con Gabriel, el ángel, cuando Daniel viene el ángel y dice que había intentado muchas veces venir a él, pero que tenía una oposición de parte de Satanás, que se le impedía que el príncipe digamos, de Babilonia, él se lo impedía, o sea, Satanás se lo impedía. Y dice que tuvo que venir Miguel para lidiar contra él y que Gabriel pudiera continuar con la encomienda que le dio Dios, porque dice que tenía una fuerte oposición. Entonces, ¿por qué Gabriel no peleó contra Satanás? Porque su hechura, su nivel espiritual no estaba al nivel de Satanás, pero Miguel sí. Entonces hay cosas que se respetan en el mundo espiritual. Bueno, hay mucho conocimiento en el mundo espiritual que nosotros no tenemos. No estaba capacitado para pelear ese ángel, pero sí Miguel. ¿Ya? Se nos dice que nuestra lucha es contra el principado, que involucra región. Vamos viendo. Se nos dice que nuestra lucha es contra el principado. ¿Qué es un principado? Es una región gobernada por un príncipe que establece, que gobierna esa región. Aquí cuando hablamos de principado hablamos de una región, un sector, una zona que además está gobernada por una persona, que en este caso en esto un príncipe, que involucra región y un príncipe que gobierna. O sea, estamos entendiendo que hay sectores, que hay zonas de este mundo físico que están gobernadas por príncipes o áreas. Por ejemplo, existe el área de la economía, existe el área de los negocios, existe el área de la educación, existe el área de la sexualidad, existe en muchas áreas. Entonces está diciendo que hay príncipes, hay seres que están asignados por el diablo a gobernar estas áreas o regiones, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Acuérdense que lo que le dice
los demonios que están en el demoniado gadareno, cuando Jesús le ordena que salga. Los demonios le ruegan, le piden que no nos envíe lejos de ese lugar. ¿Por qué le pide eso? Porque están siendo asignados, tal vez si lo envía lejos y el diablo lo encuentra lejos, va a tener represalia contra ellos. Puede ser, no lo sabemos. Pero dice, no lo envíe lejos de este lugar. O sea, ellos están asignados a ese lugar. Y después le piden poder entrar en los cerros, ¿se acuerdan? Dice contra príncipe, o sea, un principado es una región y un gobierno. Hablamos del Principado de Mónaco, hablamos de distintos principados. El Principado es una región que además tiene un príncipe que lo gobierna. Contra potestades, o sea, aquellas estructuras diabólicas que ejercen dominio sobre personas y lugares donde viven estas personas. Son potestades. Las potestades son estructuras diabólicas que ejercen dominio, o sea, dominan a personas. Usted va a llegar a lugares donde la población tiene pecados que son, o costumbres que son contra Dios. De hecho, hay lugares donde se practica el ocultismo o donde se practica digamos, la adoración diabólica. Y dice, pero ¿cómo esta gente puede hacer esto? Y algunas veces abiertamente o encubiertamente, ¿verdad? Entonces son zonas gobernadas, estas estructuras diabólicas que ejercen dominio sobre personas. Las dominan. Y dice, pero oye, las costumbres que tiene esta persona, la forma que tienen de vivir y lugares donde viven estas personas. De hecho, se dice, hay gente que ha estudiado eso, pero yo no lo he visto con mucho asidero bíblico, o sea, no es que esté dicho por la Biblia. Sabemos que existen los terafines, están los serafines, pero los serafines son criaturas creadas por Dios, que sirven a Dios. Pero los terafines, la Biblia se refiere a todas aquellas estatuas, a todos aquellos símbolos de adoración, a todos la representación diabólica que tienen en algunos lugares. Personas, la adoración a estatuas, la adoración a ídolos, esos se llaman terafines, no serafines, terafines. Y existe todo este asunto de los terafines. Eh, y hay lugares donde las personas tienen ciertas costumbres, por ejemplo, es normal robar. Entonces, estas estructuras diabólicas están ejerciendo dominio sobre las personas y sobre los lugares, con prácticas que son totalmente contra Dios, de un dominio. Entonces, cuando habla de contrapotestades, son aquellas estructuras diabólicas que ejercen dominio sobre personas y lugares. Por eso son potestades, poderes. Y contra el gobernador de las tinieblas de este siglo. Ellos son los supervisores de Satanás. Son los que están supervisando lo que hace el diablo, lo que hacen los distintos demonios. Son gobernadores. Acuérdense que usted tiene una región donde está el alcalde, donde está, no sé, está las gobernaciones, la intendencia, pero hay gobernadores nombrados por el gobierno muchas veces y que son los representantes, bueno, o lo fueron, porque eso está cambiando, del gobierno. O sea, los gobernadores de las tinieblas son seres que están a un nivel de tener supervisión sobre lo que está pasando. Y esto también determina muchas cosas. Y dice, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son los ejércitos demoníacos cuya actividad permanente es influenciar con maldad la mente de aquellas personas que están bajo su control. Influenciar con maldad. Por eso huestes espirituales de maldad. ¿Cuál es Ellos no pueden ejercer acción física porque ya ejerció, los venció y los siguió públicamente. Entonces, ¿cuál es lo que hacen ellos ahora? Es influenciar la mente con maldad. Cuando usted viene un pensamiento de maldad, su mente es una influencia diabólica. Nosotros no estamos bajo su poder. Por eso la Biblia dice algo sumamente hermoso. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, derribando fortaleza y todo conocimiento que será, y toda la que se ante contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Es que yo tomo un pensamiento que se me vino a mi cabeza, que
que puede ser significativo, y lo comparo con la palabra de Dios, y al darme cuenta que ese pensamiento no coincide con la palabra de Dios, lo desecho. O sea, porque lo he sometido a la obediencia a Cristo. No pasa a la obediencia a Cristo. Estoy llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, solamente pasan aquellos pensamientos que se ajustan a Cristo. Entonces yo tengo una gran herramienta y digo, bueno, yo estoy pensando esto en mi mente y esto será de Dios. Yo voy a saber si es de Dios o no, porque cuando lo comparo con la enseñanza de Cristo y con la palabra de Dios, yo me doy cuenta, tiro, que ese pensamiento no puede venir de Dios, o sí puede venir de Dios. Hay gente que se hace un montón de problemas para desechar un pensamiento o una idea. No, esas cosas no tendrían que ser un problema porque tú las comparas con la palabra de Dios. Y puede ser una cosa neutra, que no afecte ni para uno ni para otro lado. Pero yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y ya dice, entonces ahí tenemos como una ley de introducción a lo que son estas estructuras diabólicas que se levantan. Muchas veces están en los gobiernos, afectan los gobiernos de los países, estas estructuras de gobierno. Para que usted sepa, hay iglesias que son gobernadas por el mismo diablo. No es porque esa iglesia, lo que se practica ahí es totalmente contra Dios. Dice, pero ¿cómo puede una iglesia? Porque la iglesia no es una, perdón, me equivoqué, quise decir congregaciones, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia de Cristo. Congregaciones que son gobernadas por el mismo diablo. Lo que se practica, lo que se hace ahí es contra Dios. Y muchas veces la gente cree que está ahí en Dios y no está en Dios. Eh, y lo que se hace, o sea, usted puede tener la Biblia, pero lo que se practica en algunos lugares es abuso, es esclavitud, es una serie de cosas que son contra Dios. Los ministros de esa iglesia enseñan cosas que son contrarias a Dios, pero que aún así tienen apariencia de ser de Dios. O sea, hay iglesias que son gobernadas por el mismo diablo. Dice que el diablo que se pretende sentar en el trono. Hay gobiernos que, que están bajo la influencia fuerte del mismo diablo. Estructura económica, empresas. Más aún, nosotros tenemos conocimiento de que hay empresas y empresarios que han hecho son servidores de Satanás y pertenecen a la iglesia satánica. Abiertamente, ellos no tienen problema para reconocerlo. O sea, son servidores de las estructuras diabólicas. A nosotros nos cuesta creer. Hay eh, pensamientos o editoriales o que fomentan los pensamientos contra Dios, son gobernados por estas estructuras diabólicas. O sea, por eso la Biblia dice, hasta que todo quede bajo sus pies. O sea, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es todo esto? Todo esto que no se sujeta a Dios, un día se tendrá que sujetar a Dios. Y dice, y muchos lamentarán, dice, por no haber hecho caso al Señor, ni escuchar su palabra. Incluso es tanto eso que muchas veces algunos que han estado por años sirviendo a Satanás, consciente o inconscientemente, cuando venga Cristo dirán que no le quieren ver y pedirán a las rocas caigan sobre nosotros porque no podemos ver a él, a ese ser. Claro, ¿por qué? Porque se les va a terminar de revelar algo que a lo mejor ya tienen conocimiento, que el mundo está controlado por estas huestes espirituales de maldad, la lucha que tenemos contra estas huestes. Ahora, usted no es parte de esto, no es parte de esto porque usted pertenece al reino de la luz admirable de Jesucristo. Pero todo aquel que está sin Dios, que no obedece a Dios, obedece a quién? Al diablo. Y eso lo dice el mismo Jesucristo. Si tú no estás en un lado, es porque estás en el otro. Así es simple. Pero en algún lado estás. Mi querido hermano, estos tres versículos que hemos tenido ahora nos prepara ahora para ir eh, dándole un, eh, un enfoque fuerte a lo que va a ser lo que va a ser nuestra meditación de los distintos aspectos de la armadura. Pero vamos entendiendo por qué estamos hablando de la armadura de Dios y vamos a ver qué protege cada aspecto, por qué póngase la armadura de Dios para que usted pueda resistir esta acechanza. O sea, Dios nos dio una herramienta que nos va a poder permitir mantenernos firmes en su gracia, eh, en su visión. Voy a dejar hasta aquí entonces la oración